Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy es martes 31 de abril del 2026 y continuando nuestra serie de la cronología de la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues este día vamos a tocar el punto de cómo Jesús se comunicaba con el pueblo, con la gente. Él usaba parábolas, usaba el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mencionó muchas veces la Torá para dar a conocer pues las profecías que se habían dado antes, ¿verdad? Que el Señor viniera. Y usaba historia, usaba símiles. Prácticamente el Señor era un maestro en la palabra. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Él es la palabra. Él lo conoce y lo sabe todo. Entonces tenía el carisma de atraer a la gente. Porque la gente lo buscaba porque tenía sed de Dios. Y acuérdense que hubo un tiempo que el Señor no levantó profetas. Prácticamente casi fueron 4 siglos que el Señor no levantó profeta hasta que apareció Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía el ministerio de bautizar a la gente para arrepentimiento de pecados, decía él, ¿verdad? Entonces Jesús, en sus últimos días, en la cual nosotros celebramos, él usaba parábolas. Y que usted preguntará si no sabe qué es una parábola. Pues déjeme decirle que una parábola simplemente era una enseñanza que Dios usaba para que la gente le entendiera una verdad del reino de Dios. Puedo mencionar 2 famosas parábolas que usted las ha escuchado quizás en su vida, en un momento de su vida. Quizás las conoce, la oyó, fue a la iglesia, se la enseñaron. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no conoce esa parábola del hijo pródigo? También la parábola del sembrador, ¿verdad? Y así puedo mencionar otras parábolas que el Señor usó. Y la parábola tiene esa característica de que uno puede retener la enseñanza, el mensaje. Y el Señor usó esas parábolas para dar a conocer una verdad del reino de Dios espiritual con algo que usted y yo humanamente podíamos entender. Por ejemplo, el buen pastor, ¿verdad? Otra enseñanza, ¿verdad? De que cómo el corazón de Dios ama a su oveja y va por ella, aquella que se ha perdido. Entonces, eso atraía a las multitudes, porque la palabra que el Señor expresaba iba con poder al centro del corazón de la persona. Pero esa palabra tristemente no hallaba cabida en la vida de los líderes religiosos judíos, tanto fariseos como saduceos o escribas, ¿verdad? No hallaba cabida en ellos. Algunos habían creído, pero esos que habían creído caminaban en el silencio, ¿verdad? Porque podían padecer persecución por los mismos líderes. Y acuérdense que estos líderes
espirituales judíos no solamente eran religiosos, pero también se habían convertido en partidos políticos y tenían sus diferencias. Entonces Jesús conocía muy bien la artimaña de ellos. Y acuérdense que el día de ayer vimos que el Señor limpió y purificó el templo, porque el templo de Dios, el centro religioso de Dios, que tenía que ser luz para las naciones, casa de oración, dice, para todos los pueblos, la habían convertido en un mercado, ¿verdad? Entonces el Señor en su enojo santo limpia y purifica pues ese templo, ¿verdad? Ese atrio, y echa fuera a los cambistas. Entonces las parábolas tienen un significado profundo que a la vez el oyente puede entender y guardarlo en su corazón. Y en este día pues recordamos que el Señor, donde Él iba, siempre dejaba una huella del amor de Dios en sus oyentes, sobre todo en sus discípulos, porque Él los estaba preparando para una obra y una comisión especial después que Él resucitó, ¿verdad? Le encomendó una misión. Y los evangelios están llenos de parábolas, de enseñanzas del Señor. Pero a los fariseos no les gustaba porque, claro, la palabra, la verdad, incomodaba sus corazones. Y déjeme decirle que es normal que a una persona al escuchar la verdad lo incomode. ¿Por qué? Porque la verdad nos lleva al cielo. Pero la mentira tiene pies cortos, ¿verdad? Tarde o temprano, dice la palabra, saldrá a la luz. Porque no hay nada oculto en esta vida, ¿verdad? Que no sea manifiesto en su momento. Entonces, continuando nuestra lectura en el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué San Marcos? Porque es el primer evangelio que fue escrito, ¿verdad? Y Marcos, en el capítulo 11, versículo 27, déjenme leérselos. Y dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Responderme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense bien, aquí confronta a los líderes espirituales judíos y los confronta, ¿verdad? Ellos siempre le pedían al Señor: danos una señal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Danos una señal, decía. Y Él les dice: bueno, a esta generación adúltera no se les dará señal más que, dijo Él, ¿verdad? La de Jonás, ¿verdad? Y ellos sabían que lo que
había sucedido con Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches ahí dentro de ese pez grande, ¿verdad? El Hijo de Dios iba a estar también 3 días y 3 noches ahí en ese lugar, ¿verdad? Del seno de Abraham, el Seol, para dar a conocer, ¿verdad?, su obra que le había sido dada por el Señor. Y el tercer día dice que resucitó. Y él, dice la palabra, que llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos que habían creído en la promesa fueron sacados y llevados al cielo. Y el enemigo no pudo vencer a Jesús. Entonces los líderes religiosos, pues quieras o no, se sentían pues incómodos al oír las palabras del Señor. También el Señor dijo grandes verdades en el Monte de los Olivos también. Usted puede dar lectura en cada uno de los evangelios, usted puede leerlos ahí, ¿verdad? Como el Señor se expresó. Y muchas de esas parábolas no les dio la explicación a la gente, sino que propiamente se los dijo a los discípulos, ¿verdad? Hay un pasaje ahí donde el Señor les explica, ¿verdad?, el significado de esa parábola. Gracias al Señor que nosotros sabemos, ¿verdad?, y tenemos la palabra de Dios para poder descubrir esas verdades espirituales del Señor. Así que la Semana Santa o la Semana Mayor que celebramos es una semana que hoy en día para nosotros, ¿verdad?, tiene que ser una semana de victoria, de agradecimiento y un llamado de atención para no olvidar la gran comisión que Dios nos ha delegado a cada uno de los cristianos, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Yo que vivo en los Estados Unidos, tengo la bendición de tener la libertad, poca libertad que tenemos, de hablar de la palabra a musulmanes, a hindúes, a judíos, ¿verdad?, que conocen de la palabra, pero muchos de ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría, compasión por las almas, porque los hermanos que viven en esos países, como los países musulmanes, ¿verdad?, es bien difícil. Ellos se reúnen no con mucha libertad, muchas veces a escondidas, para no tener problemas con el gobierno. Mire, en Irán, ellos se reúnen como los antiguos cristianos en el primer siglo, que se reunían en las catacumbas porque eran perseguidos, eran asesinados, eran puestos como antorchas para alumbrar los caminos romanos, ¿verdad?, con sus cuerpos, o echados en el famoso Coliseo romano, ¿verdad? Ahí está ese monumento donde murieron muchos por la fe en el Señor. Hoy no cuesta nada, ¿verdad? Hoy vamos a nuestras congregaciones, oímos el llamado que nos dice el ministro, ¿quién quiere aceptar al Señor? Pero en esos días o en estos países que vivimos, es de ser valientes. Así que nos vemos mañana con el favor de Dios para continuar esta serie de la cronología de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Bendiciones.